Desde más antes. Ah, ya, ya. A ver, voy a retroceder. ¿Ya todo? ¿Es ahí? Sí, estaba terminando con eso y ya iba, creo, a pasar a la segunda. Ah, ya, perfecto. Ya, gracias. Muy bien. Entonces, de forma resumida, como introducción, ya había indicado de que eso, antes de poner las diapositivas, he indicado de que el VHDL es un lenguaje de descripción del hardware. Significa de que es para describir cómo se va a interconectar los diferentes componentes internamente dentro de las plaquitas que nos proporciona las diferentes compañías, ¿no? Que son los CPLDs, los FPGAs. Hay muchos lenguajes, no es el único el VHDL, hay muchos lenguajes. En este caso el VHDL es uno de los más, digamos, más fuertes. Uh, Anteriormente a esto, antes del lenguaje del VHDL, las compañías fabricantes de sistemas electrónicos, digitales, cada compañía tenía su propio lenguaje para poder hacer este trabajo. Obviamente, evitaban de que la competencia se enterara que, o cómo funcionaba su lenguaje para poder hacer la programación. Esto por el hecho de que en las grandes compañías dedican o tienen equipos de investigación que son pagados, los pagan muy bien, y que lo único que hacen es investigar, desarrollar sistemas cada vez más avanzados, más completos, que tengan mejores prestaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso obviamente implica costo en pagar al personal de investigación, a los investigadores, pagar costo de el material, porque no siempre a la primera salen las cosas como uno habían pensado, sino hay problemas, entonces tienen que desechar esas herramientas o esos sistemas, lo que ya han utilizado y tienen que hacer nuevamente, ¿no? Entonces, antes de que aparezcan los lenguajes estandarizados, es que cada compañía tenía su propio lenguaje, ¿no? Y obviamente ustedes saben muy bien de que existe la piratería a nivel industrial, de tal manera de que, o lo que hacen los chinitos, ¿no? Los chinitos agarran y copian. La mayoría de los sistemas son copiados, o sea, compran o consiguen el equipo y lo echan una copia directa, ¿no? Entonces se ahorran el dinero de la investigación, este gasto que hacen las compañías en la investigación, por un lado. Por otro lado, al hacer la copia, pues aceleran el tiempo, en vez de que, porque investigar significa también, aparte de los recursos humanos y los recursos económicos, tiempo, ¿no? Porque no es en un día que van a desarrollar algún sistema. Entonces, es tiempo. Entonces, si la compañía agarra directamente ya lo investigado y lo fabrica y saca casi a la par de lo que están sacando los originales, eso significa una gran pérdida, ¿no? Porque competitivamente los que han copiado el sistema o los que han conseguido al pirateado, pues se van a cobrar más barato y, como decía, ¿no? Entonces están economizando en la investigación. Y eso pues es en detrimento de las compañías estas que son legales. Bien, inclusive los chinitos tienen ahí el chinito del chinito ahí, o sea, que se copian entre ellos mismos y obviamente les van quitando algunas cosas para poder hacerlo más baratos, ¿no? Bien, entonces el VHDL es un doble acrónimo que significa Very High Speed Integrated Circuit, o sea, circuito integrado de muy alta velocidad. Y eso, de ahí viene de la B sale este acrónimo, Very High Speed Integrated Circuit. Y HDL. Y HDL significa Hardware Description Language, o sea, es un lenguaje de descripción del hardware de circuitos integrados de muy alta velocidad. Eso significa VHDL. ¿Qué es lo que hace? Es o sirve para desarrollar la interconexión interna dentro de los PLDs o CPLDs o FPGAs. Por si acaso, el CPLD o el FPGA son dispositivos similares, solo que lo que varía es la tecnología de fabricación, ¿no?
Eso es, básicamente los FPGAs están conformados estructuralmente, internamente, por componentes tipo MOS, o sea, tipo FET, si quieren otros, ¿no? Transistores de efecto de campo, que consumen muy poca corriente. En cambio, los CMOS, o digo, perdón, los PLDs o CPLDs son dispositivos lógicos programables complejos que hacen lo mismo, o sea, básicamente hacen lo mismo, pueden funcionar, por decir, ya como eh, un control de un motor en alguna industria, por decir, ¿no? Entonces, pues se puede hacer con el FPGA o se puede hacer con CPLD. Obviamente la tecnología de fabricación es lo único que varía, ¿no? Y algo también los costos. El desarrollo del programa con VHDL va a ser similar. O sea, en la parte de la programación, o sea, cuando se tenga que programar, no sé, hay que tomar en cuenta el tipo de componente o de dispositivo al cual vamos a introducir nuestro programa o nuestro diseño. Después, por el resto, pues es igual, lo mismo. Entonces, antes de los 80, es lo que les decía, ¿no? Todas las empresas tenían su propio lenguaje de programación y eso era celosamente guardado para evitar de que las empresas piratas les copien, ¿no? En la década de los 80, a principios de los 80, el Departamento de Estado de Defensa, en realidad, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, pues se pone en contacto con la IEEE para desarrollar precisamente un lenguaje que sea estandarizado. Estandarizado significa de que puede ser utilizado por cualquier persona, cualquier institución, cualquier compañía. Eso con la finalidad de que el lenguaje pueda ser a nivel mundial utilizado en el desarrollo de sistemas digitales, ¿no? ¿Qué es lo que querían los del Departamento de Defensa de Estados Unidos? Era modernizar su bombardero, en este caso el F-14, introducir la tecnología avanzada para este avión. Y para eso, entonces, que se puso en contacto con los de la IEEE, ¿no? La IEEE, ya saben ustedes, es una institución que aglutina, que está conformada por los ingenieros eléctricos, electrónicos a nivel mundial. Bien, entonces, de esa manera es que con la IEEE se ha desarrollado, pues con ayuda, ¿no? No es que solamente ellos, se ha desarrollado este lenguaje, el VHDL, que fue el primero en estandarizarse. Después ya se ha ido estandarizando otros lenguajes similares, ¿no? Por ejemplo, el Verilog es un lenguaje similar que tiene características parecidas. Entonces, es como decir, a ver, lenguajes, si hablamos del C++, hablamos del BASIC, hablamos del Turbo Basic, el Pascal, etcétera, o el Java. Entonces, son lenguajes parecidos con los cuales podemos programar. Entonces, más o menos el VHDL es lo mismo. Hay otros lenguajes similares que hacen el mismo trabajo. Bien. Pasemos a la siguiente. En 1987 se ha estandarizado este lenguaje por la IEEE y en 1993 se hizo una revisión definitiva, ¿no? Una nueva revisión. En realidad, cada 5 años más o menos se hace una revisión a las diferentes versiones para poder solucionar algunos problemas que hubieran presentado en el uso del lenguaje y obviamente adicionarle otras herramientas que le permitan ser más eficiente, más potente, que maneje mejores recursos, etcétera, basados en el lenguaje básico, ¿no? En este caso del VHDL. Pasa lo mismo con los paquetes que utilizamos, ¿no? Por ejemplo, en el Proteus tenemos la versión 7, 7.1, versión 8, creo que ahora está la versión 10.
Y nosotros, si desarrollamos un programa, por decir, en la versión 7, yo hago mi simulación de un determinado circuito, y ese mismo archivo voy y abro con la versión 8, pues lo abre sin problema, puede manejarlo. Porque la versión 8 es el mismo Proteus, solamente que tiene mayores herramientas, más librerías, tiene más recursos para ayudar al usuario en el diseño. Pero si hacemos al revés, pues no funciona. Yo desarrollo, por decir, un circuito para simular, aunque sea muy básico, de una compuertita AND nada más por decir, y quiero hacerlo funcionar en la versión 7, no funciona, nos da error. ¿Por qué? Porque la versión 7 no tiene las mismas herramientas que tiene la versión 8, entonces no se puede ir de una versión más avanzada a una de menor categoría, ¿no? Pero al revés sí puede ser, sin problema. Entonces en el VHDL pasa lo mismo, con los lenguajes de programación del software, digo, de hardware, es lo mismo. Los lenguajes, la estructura básica sigue manteniéndose, lo único que se les va es añadiendo más recursos, más fortalezas, si quieren, para poder hacer mejores diseños, ¿no? Para manejar mejor dispositivos más complejos, más complicados, etcétera. Bien. Y cada 5 años más o menos se hace una revisión de los lenguajes de los estándares para poder dotarles de esto lo que acabo de mencionar. Bien, el VHDL permite, como un lenguaje de alto nivel, el modelo de ensambles electrónicos complejos. Entonces, con este lenguaje podemos realizar o nos permite realizar el modelaje de ensambles electrónicos complejos, ¿no? Entonces podemos modelar el circuito y hacer de que funcione en una computadora previamente antes de que se implemente. También permite la simulación de los modelos de componentes, o sea, podemos simular el funcionamiento de lo que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, en este caso nosotros vamos a utilizar el Quartus 2. Hay otros simuladores también, por si acaso, no es el único, hay otros simuladores. La Cynix tiene su propio simulador. De las empresas proporcionan los simuladores para que los usuarios puedan simular sus diseños antes de poder grabarlos en las tarjetas correspondientes. También permite la síntesis lógica. La síntesis lógica significa de que un circuito de una determinada cantidad de componentes lo puedes sintetizar, o sea, reducir, que siga haciendo la misma función, pero con menos componentes, ¿no? Eso entonces nos permite hacer el VHDL. Además, la portabilidad entre herramientas de síntesis y entre arquitecturas. Eso quiere decir de que yo puedo agarrar y diseñar una parte de un circuito en cierto lugar y lo puedo reutilizar. Eso agarro y lo copio y lo puedo utilizar en otro diseño diferente. Entonces, eso es la portabilidad de las herramientas, ¿no? De síntesis entre las arquitecturas. Vamos a ver las arquitecturas después, vamos a hablar. En realidad, la arquitectura, adelantándonos, nos define cómo funciona nuestro diseño, cómo debe funcionar. Eso es la arquitectura. Pero cuando veamos eso, vamos a hablar al respecto. Bien, además el VHDL permite definir los puertos de entrada y salida, o sea, ports, si quieren, del conjunto lógico descriptivo. Esto es la entidad o entity. La entity para nosotros, o sea, para que sea fácil de comprender, es como una caja negra al cual estamos poniendo sus entradas de datos y las saliditas de datos, ¿no? Estamos poniendo patitas ahí. Entonces, si quieren, conexiones de entrada de información y salida de información. Eso es la entidad. Entonces, una caja negra no sabemos qué hay internamente, qué circuitos hay o qué va a haber, nada. Simplemente definimos los ports de comunicación de entrada y salida. Listo. Después vamos a definir una arquitectura usando el juego de instrucciones soportado por las herramientas de síntesis, o sea, la escritura RTL. RTL significa nivel o Register Transfer Level, o sea, nivel de transferencia de registros, es en otras palabras en español, Register Transfer Level. Entonces, utilizando las herramientas, vamos a definir la arquitectura. ¿Qué es lo que define? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo? Eso va a depender mucho de qué
tipo, qué estilo estemos utilizando para hacer nuestro diseño, porque existen varios. Hay, por ejemplo, el estructural, tenemos el algorítmico o comportamental, el data flow o flujo de datos. Entonces, en función de eso, vamos a describir cómo funciona la caja negra esa, ¿no? Entonces, ahí ya es lo que vamos a hacer, cómo funciona. En muchos casos no describimos qué componentes tienen, simplemente decimos cómo. Es como decir, a ver, si las entradas son iguales, la salida va a ser 0. Ya está listo. Entonces aquí no estoy definiendo que si va a haber comportador, AND, inversor, nada. Estamos diciendo simplemente explícitamente, si la entrada A es igual a la entrada B, la salida es 0. Listo. Entonces ya estamos definiendo cómo va a funcionar. Y el circuito, o sea, el programa, el VHDL, se va a encargar de hacer la correspondiente unión de los componentes para que genere eso lo que estamos diciendo, que cuando las entradas sean iguales, la salida sea 0. Bien. También nos permite unir los diferentes módulos descritos separadamente, ¿no? Ese es el VHDL estructural. Cuando estemos viendo ya los estilos de descripción, entonces ahí vamos a ver que en el estructural vamos a hacer la interconexión como si estuviéramos cableando, en pocas palabras, componente por componente. Es el más largo, en realidad no es muy recomendable, hay otras formas más sencillas para describir la arquitectura, ¿no? Pero nos permite hacer eso también el VHDL. Muy bien. El proceso de diseño electrónico, nosotros cómo hacemos nuestros diseños, tomando en cuenta lo que ya hemos hecho en Electrónica Digital 1 y pues también en Electrónica Digital 2. En primera instancia tenemos las especificaciones del sistema que queremos desarrollar. Acá viene, ¿no? Por decir, nosotros estamos queriendo hacer una cosita así simple, un detector de números que hemos hecho utilizando el método algebraico, hemos utilizado el mapa K, por ejemplo, ¿no? Y hemos agarrado y hemos generado una función que la hemos convertido en circuito y eso hemos verificado que cumpla el detector de números. Entonces, acá viene la especificación del sistema. ¿Qué cosa queremos que haga nuestro sistema? Una vez que se tiene, entonces aquí hacemos una partición. Una es diseñar el hardware y la otra es diseñar el software. Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Por ejemplo, yo decido voy a hacer diseñando el software. Entonces voy a desarrollar un programa para un determinado dispositivo, por ejemplo, un microcontrolador, o puede ser para el Arduino, ¿no? Entonces yo voy a hacer un programa, ya el lenguaje no interesa mucho, y después ese programa yo voy a agarrar y lo voy a instalar en el correspondiente componente o dispositivo, ¿no? Entonces desarrollamos un software, ¿no? Este software lo instalamos ya sea en alguna tarjeta o en algún componente para que el desarrollo funcione como dice la especificación del sistema, ¿no? Entonces desarrollando el software. Eso es para hacerlo programable, ¿no? Repito una vez más, puede ser un microcontrolador, puede ser el Arduino, el Raspberry Pi 3, digamos, ¿no? Entonces, eso. Y la otra es a través de lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Desarrollar el hardware. Entonces, en este caso, en Digital 1 hemos hecho eso. Hemos agarrado, hemos diseñado utilizando el mapa acá y hemos generado una función, eso lo hemos convertido en circuito. Entonces, y el circuito es cómo se interconectan las compuertas AND, OR, NOT, XOR, etcétera, ¿no? Para generar lo que dice el sistema. Y en lo que vamos a hacer a nosotros, ahora vamos a desarrollar un hardware, o sea, un programa que son de las funciones que nosotros deseamos que funcionen. Y hay varios componentes con los cuales podemos nosotros trabajar. Por ejemplo, las partes estándar son lo que hemos utilizado en Digital 1, ¿no? O sea, componentes básicos como las compuertas, o sea, integrados que tienen compuertas AND, compuertas OR,
etcétera, y lo hemos interconectado con cablecitos, manualmente los hemos alambrado, los hemos hecho y hemos verificado, ¿no? Y que de eso lo podemos poner después en una tarjeta, lo podemos grabar y instalar, ¿no? En realidad nosotros hemos puesto en un Pro, ¿no? Hemos probado ahí, utilizando las partes estándar. Bien, ahora vamos a utilizar nosotros el VHDL. Para eso tenemos otros componentes, en este caso ya son más avanzados, o sea, el PLD, CPLD, FPGA, ya son de componentes internamente que tienen arreglos de compuertas AND, OR, que se van a interconectar según nuestro diseño. Entonces ya no tenemos que estar cableando manualmente, sino directamente el software se va a encargar de hacer esa interconexión interna en las tarjetas correspondientes. Entonces, aquí, repito, el PLD y el FPGA son similares, simplemente que son de tecnología de fabricación diferente. Y pueden hacer lo mismo, ¿no? O los ASIC. El ASIC es un circuito integrado de aplicación específica. ASIC es un circuito integrado de aplicación específica. ¿Qué significa eso de que se ha desarrollado este integrado para que funcione de una sola manera? Por decir, estamos fabricando un componente, un reloj. Entonces hacemos nuestro diseño para que funcione de la hora, tenga sus alarmas y simplemente eso, nada más, ¿no? Entonces no puedo modificar, es una aplicación específica. Entonces, para eso desarrollamos el hardware, grabamos y va a trabajar de eso, ¿no? Como reloj. En cambio, los FPGA y PLD son más versátiles. Podemos hacerlo trabajar como reloj, le puede ser trabajar como termómetro, le puede ser trabajar como sistema de control, etcétera, etcétera. De eso va a depender simplemente del hardware que hemos desarrollado, ¿no? Que hemos especificado. Y una vez que ya hemos desarrollado, utilizando esas tecnologías, entonces vamos a grabar otra vez en las tarjetitas. Ya en las tarjetas viene el componente donde vamos a grabar. En este caso, funciones. Por este lado grabamos funciones. Por este lado grabamos programa. El programa de funcionamiento. ¿Qué es el programa? Son un conjunto de líneas escritas de forma ordenada que cuando se ejecutan, uno por línea, se va ejecutando, se va leyendo línea, la otra línea, así, ¿no? Y va ejecutando para cumplir lo que dicen las especificaciones. En cambio, en la parte del hardware desarrollamos una función lógica. O sea, F es igual a A negado por B, or A por B negado, digamos, ¿no? Entonces, es una función. Eso es lo que vamos a grabar aquí, ¿no? Entonces, nosotros vamos a utilizar esto, o FPGA o CPLD. El uso de partes estándar sí hemos hecho, les repito una vez más, en electrónica digital 1. Y al principio también en el laboratorio de Digital 2, ¿no? Bien, no sé si tiene alguna pregunta antes de pasar. Muy bien. Ahora vamos a hablar o ver la estructura de un diseño VHDL. En general, esto es la estructura del programa, si quieren, que se va a generar en el diseño, en un diseño genérico. En primera instancia, a un principio, aquí dice library IEEE, punto y coma, use IEEE.standardlogic 1164.org. Esto es para definir qué bibliotecas o qué library se va a utilizar en el funcionamiento de nuestro diseño. En las versiones antiguas había que empezar, esta era la primera, porque hay otras más, o sea, otras librerías, otras bibliotecas que también se pueden añadir. En este caso, esta es la básica, la principal, digamos, en otras palabras. En las versiones ya actuales de los simuladores ya tiene esto instalado, entonces normalmente ya no se pone esto. Pero, por ejemplo, yo estoy haciendo, en mi diseño, en alguna parte voy a utilizar operaciones aritméticas, como ser suma o resta, digamos. Entonces, con esto, con el estándar Logic, porque solamente utilizar lógica
digital, no puede hacer sumas ni restas. Aquí puede ser la operación OR, la operación AND, XOR, ¿no? Pero no puede hacer operaciones aritméticas. Entonces ahí tenemos que poner use IEEE punto aritmético, ¿no? Entonces y ahí ponemos su correspondiente biblioteca para que con esa biblioteca pueda realizar la suma o resta que estemos haciendo acá, ¿no? Entonces vamos a ver más adelante qué es estas bibliotecas. Entonces eso hay que poner, y eso es en función de, este ya es estándar, o sea que si va a ser solamente o van a utilizar componentes lógicos o operaciones lógicas, ya no es necesario poner este encabezado. Pero si quieren acostumbrar, pueden poner también, no hay problema, no va a decir nada, no va a dar error nuestro simulador. Bien, en el cuerpo ya del diseño, vamos a en primera instancia describir la entidad. La entidad dice, el sindicado es como una caja negra en la cual vamos a definir o declarar los ports o puertos de comunicación de entrada y salida. Entonces acá ponemos el nombre de nuestra entidad. Esto definen ustedes. Lo que está con rojo o con medio rosado son las palabras claves o palabras reservadas. Y lo que está con azul son lo que nosotros vamos a cambiar, a modificar. Entonces, mi componente en este caso es el nombre que se le está poniendo a esta entidad. Podríamos haber puesto circuito 1, Juan 1, o Pedro, o no sé, Janet, o María, cualquier otro nombre. Eso aquí. Hay algunas condiciones que es importante para poner los nombres. Primero, no, el VHDL no discrimina, o sea, no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Podemos escribir un nombre con puro mayúsculas, digamos así, la primera mayúscula y después minúsculas, nombre, por decir, no estoy poniendo un este. Y, por ejemplo, aquí le pongo otra mayúscula. Nombre. O podríamos escribir, como decía, con puro minúsculo. Bueno, aquí está mezclado, ¿no? Mixto. O podría escribir con puro minúsculas, así, ¿no? Entonces, para el VHDL esto va a ser igualito. O sea, es la misma, el mismo identificador. Que tenga mayúsculas, que esté con mayúsculas y minúsculas, va a ser lo mismo. Nombre. ¿No? Entonces son equivalentes. Entonces, no distingues. Lo que sí hay que tener cuidado que la primera letra que estemos poniendo al identificador, no puede ser número. No puedo poner uno nombre, o uno circuito, o uno Juan. Debo poner primero una letra. Primero, o sea, una letra. Y después, si quieren poner números, va nomás los números. Pueden poner directo, yo puedo poner así, uno aquí. O si quieren, alguien le pone barra, obviamente si es diferente, ¿no? Le pone uno. O sea, ahora ya no son iguales, ¿no? Porque aquí están poniendo una barra baja adicional, aquí no tiene. Entonces es diferente al de abajo. Pero si le pones barra baja aquí, va a ser igualito. Entonces, la primera restricción es de que no puede ser números para empezar. Pero si quieren, pueden combinar con números también, pero después. Eh, Tampoco se puede utilizar las palabras reservadas. No se puede poner como nombres las palabras reservadas. Tampoco se puede utilizar los símbolos como el porcentaje, numeral, etcétera, ¿no? La arroba como parte del nombre. Va a dar error. Bien. En cuanto a la extensión del tamaño del nombre, puede ser, no hay una restricción. Puede ser cuán largo ustedes deseen, pero obviamente por recomendación es mejor poner un nombre que sea breve y que tenga relación con lo que estamos haciendo en nuestro diseño. Si estamos haciendo, por decir, estamos diseñando un multiplexor, entonces lo pondremos MUX, por decir algo, ¿no?
Entonces, o MUX2, no sé, dependiendo de si queremos definir las entradas más. Eso porque esto vamos a archivar, vamos a guardar y de aquí a unos 6 meses, al próximo año, cuando uno quiere reutilizar, no va a poder distinguir qué hace ese programa porque por el nombre, si el nombre dice María o Pedro, nada, entonces no nos da ninguna de esas, ¿no? Vamos a tener cuidado. Entonces, después viene la declaración ya de los puertos. Entonces, entity, el nombre de la entidad, is. Port, y aquí describimos ya los puertos, ¿no? Los puertos de entrada y salida. Cuando terminamos de hacer la descripción, después vamos a ver cómo ya eso, cómo se describe. Se pone punto y coma. El punto y coma siempre se utiliza para la finalización de nuestras declaraciones, ¿no? Punto y coma, punto y coma, punto y coma, ¿no? Y finalizamos poniendo en y el mismo nombre que hemos puesto al inicio. Si aquí le hemos puesto Juan, entonces aquí tiene que ser Juan. Si le pusimos Pedro 1, aquí Pedro 1. ¿Ya? Esa es la parte de la entidad. Ya se ha dicho, no necesariamente tienes que describir los componentes. Podemos decir, si A es igual a B, la salida es 0. Ya está. Bien, entonces decimos arquitectura test. Este es el nombre de la arquitectura, que normalmente debe tener relación con el nombre de la entidad, o sea, para que sean, digamos, compatibles, ¿no? Pero si quiere poner a alguien y puso aquí Mario y aquí le pone Pedro, ya funciona, no nos va a hacer problema. Simplemente para que cuando nosotros estamos revisando después de mucho tiempo, sepamos de qué se trata o de dónde es. Of, y aquí viene el nombre de la entidad, este mismo nombre de la entidad. Y aquí hay una parte declarativa, por ejemplo, podemos estar necesitando algunas variables internas de apoyo, pues aquí se declara. Si no necesitamos, aquí no va nada. Y ponemos begin y aquí declaramos el cuerpo de la arquitectura, o sea, el nombre, o sea, cómo debe funcionar, ¿no? Entonces aquí vamos a declarar ahí ponemos if A igual B, then, y ponemos, ¿no? Si la salida es Q igual 0, ¿no? Eso es, por ejemplo, estamos declarando aquí. Y una vez que hemos terminado de declarar el cuerpo, cómo funciona nuestro diseño, cómo va a funcionar nuestro diseño, finalizamos en, y el nombre de la arquitectura, el nombre de la arquitectura es este, test, ¿no? Test, pues acá, test también tiene que ser aquí. De la arquitectura, no del circuito, no de la entidad, ¿no? La entidad solamente va aquí. Bien, eso básicamente es la estructura de un diseño en VHDL. Si tienen alguna pregunta. Bien, veremos unas 2 diapositivas más. Bueno, voy a borrar esto, ya no es necesario. Bien. Hablemos de la entidad ahora específicamente. La entidad en VHDL describe la interfaz de un bloque jerárquico sin describir su comportamiento, ¿no? Ya, en pocas palabras, es una caja negra, ¿ya? ¿Listo? No se hagan ningún problema. La entidad es equivalente a un símbolo en un diseño basado en una estructura esquemática, ¿no? Esquemática, o sea, esquemático significa eso, dibujar una cosa. En este caso estamos dibujando la caja negra. Y le estamos poniendo las entradas y sus salidas. Y por otro lado es la porción de código que permite definir en particular entradas y salidas, ¿no? Y es lo que hemos hablado. Para este ejemplito, acá tenemos nuestra entidad. Esa es la entidad. Ese es para un half adder, o sea, un medio sumador. En el medio sumador le ponemos las entradas A y B, ¿se acuerdan? Que nos va a generar una suma.
y puede ocasionar también un carry, ¿no? Un acarreo. Y es lo que tenemos. Si ustedes revisan lo que hemos visto en el medio sumador, es eso. Entonces, describimos la entidad. ¿Cómo? Entity, y bueno, aquí le han puesto half act. Podríamos haber puesto medio sumador, ya está. ¿Ok? Is. Ahora describimos los puertos. Entonces, paréntesis, entrada A, coma, bueno, en este caso los dos son similares, entonces va los dos en una sola línea. O podríamos poner puesto A, dos puntos, inbit, punto y coma. B, dos puntos, inbit. ¿No? Entonces, línea por línea podríamos estar, o en una sola línea. Si son iguales, en una sola línea. Bien. A, B, dos puntos, inbit. Ya después vamos a describir, este es el modo, en este caso el modo in, entrada, y el tipo. Entonces vamos a ver ahí qué tipos podemos poner. En este caso es bit. Bit significa o es 0 o es 1, ¿no? Bien. Después tenemos las salidas. Punto y coma, ahora la salida. La salida es sum y carry. Entonces, sum, coma, carry. Igual podríamos haber puesto sum, out bit. Punto y coma, carry, out bit, ¿no? Dos puntos, out bit. Entonces, es el modo y el tipo. Se termina y como ya no hay más, entonces damos el paréntesis, punto y coma. Sí, ojos, este punto y coma está fuera del paréntesis, ¿no? No está dentro, porque aquí ya no hay más. Entonces, con eso cerramos y terminamos con end y el nombre de la entidad. Half-add. De esa manera, entonces, que nosotros escribimos la entidad. Cuando estén haciendo ejercicios o algunos ejemplos, entonces van a ver con mayor facilidad. Bien, vamos a hablar de algunos elementos sintácticos del BHDL. En primera instancia hablamos de los comentarios. Los comentarios son anotaciones que pone el diseñador que solo le sirve a él para ubicarse qué es lo que está haciendo nuestro programa en ciertas partes, ¿no? Entonces, para poder identificar los comentarios, lo identificamos con dos guiones seguidos, como esto, ¿no? Dos guioncitos seguidos. Y después de esos dos guioncitos ponemos el comentario, lo que queramos poner. Eso significa que cuando vayamos a hacer la simulación, esto no va a tomar en cuenta el programa de simulación, ¿no? Ni de grabación. Y esto es solo para el usuario. Después hay símbolos especiales, ¿no? O sea, existen caracteres especiales sencillos como el AND, numeral, el más, el asterisco, el igual, etcétera, ¿no? Son sencillos. O dobles, como en este caso, dos puntos igual, o menor igual. Este es para asignar una variable y es para asignar una señal. Y vamos a ver después en qué se diferencia una variable de una señal. Eso voy a explicarles con detalle para que puedan identificar en qué se diferencia una variable de una señal. Pero para identificar una variable es dos puntos igual. Para una señal es menor igual. Ahora, para los identificadores, las etiquetas, para los nombres, entonces es lo que se usa para dar nombre a los diferentes objetos del lenguaje, ¿no? Los identificadores. Ya se ha hablado de eso en cuando hemos dicho de los nombres. Números. Dentro de los identificadores podemos utilizar números, ¿no? Se considera que se encuentran en base 10, normalmente, o sea, por defecto está en base 10. Se admite la notación científica convencional. Es posible definir números en otras bases utilizando el símbolo, por ejemplo, 2, numeral, 11, si quieres, en binario, para escribir en binario. O directamente le ponemos B, para decir que va a ser en binario. ¿Qué carácter? Los caracteres puede ser cualquier letra o carácter entre comillas simples. Cuando es simple, cuando es un solo número o una sola letra, entre comillas simples. Cuando se tiene cadenas, que es un conjunto de caracteres englobados por comillas dobles. Por ejemplo, hola es una cadena entre comillas dobles.
O pues yo puedo poner hola 1 y igual, entre comillas, doble. Si era 35, entre comillas, dobles, ¿no? Entonces, cuando es un hito nomás, entonces, entre comillas, simples. Las cadenas de bits, los tipos bit o bit vector, como en este caso, son en realidad tipo carácter y arreglo de caracteres. Este primero es el carácter y en cambio el bit vector es un arreglo. O sea, donde tenemos varios. Se coloca un prefijo para indicar la base. Por ejemplo, si vamos a escribir en octal, le ponemos O y decimos 1, 2, 6 si quieres, ¿no? O sea, como ejemplo. Si va a ser en binario, pongo una B y escribo, por ejemplo, 1, 1, 0, 0, 0, 1, etc. O si va a ser en hexadecimal, ponemos una X y escribimos, ¿no? Aquí en este caso FE. Podría ser 5, 0. Igual, si estamos diciendo que esto es hexadecimal, entonces 5, 0 sí es hexadecimal. Después tenemos las palabras reservadas. O sea, las palabras reservadas son las instrucciones que se utilizan para confeccionar nuestro programa. No podemos utilizar esas palabras, ¿no? Son órdenes y elementos que permiten definir las sentencias. ¿No? Es el que hemos estado viendo con Rosado, que estaba en nuestro en nuestra diapositiva anterior. Entonces, son los elementos sintácticos básicos del VHDL. Bien, vamos a quedar por el día de hoy acá nomás. Si tienen alguna pregunta. Bien, entonces nos vemos el día viernes. Ah, perdón, las notas. El lunes les voy a avisar las notas, por favor. Usted empieza a calificar recién este fin de semana, porque he estado preparando exámenes para los de Digital 1 y estaba con que. Entonces, voy a calificar esta semana y el día lunes. Si lo tengo ya para el viernes les aviso, pero si no, con toda seguridad el día lunes les voy a avisar sus notas, ¿no? Y también vamos a definir si es que alguien quiere hacer algún reclamo, qué rato podemos hacer esta revisión de sus exámenes. Que tengan buen día, se cuidan. Muchas gracias. Hasta luego. Que les vaya bien. Hasta luego.